Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces con Eco, este podcast de la Universidad Europea, en la que pretendemos, pues yo diría que aunque vamos a hablar de sostenibilidad y mucho, vamos a hablar de empresas, de instituciones, de visiones de la sostenibilidad, en el fondo vamos a hablar de personas, que es los que configuramos todo ello. No existe la sostenibilidad sin que las personas, desde un sitio o desde otro, desde la sociedad, desde la docencia, desde la universidad, desde la actividad en distintas entidades o desde la empresa, pues tengamos ese vínculo directo. O sea, la sociedad, los cambios culturales y sociales lo configuramos las personas. Por eso, Voces con Eco, lo que decimos y lo que queremos es hablar con esas personas que lo que nos cuentan tiene eco, y tiene eco en la sostenibilidad. Y hoy quizás en este podcast pues tengo una cierta dificultad porque lo veréis, hoy puedo hablar una vez más con Begoña de Benito, que yo debo decir antes de presentarla que es amiga, y entonces pues lo hace más difícil porque nos conocemos. Y Begoña de Benito, pues solamente voy a decir el titular, es la responsable de relaciones externas, también institucionales, de Ecoembes. Y casi no tendría nada más que contar, pero como la conozco y se me va a notar mucho esa amistad, pues quería preguntarte, Begoña, así de primeras, ¿quién es Begoña? Bueno, pues Begoña es, además de tu amiga, es una apasionada de lo que hace. Begoña no sabe trabajar en nada que no le saque las ganas de dar la vida por ello, ¿no? Y de dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha creatividad y mucha innovación a lo que hace, ¿no? Yo soy licenciada en Derecho y claro, la verdad es que ser licenciada en Derecho y una apasionada no me acaba de encajar, ¿no? Y entonces decidí dar un pequeño giro a mi vida. Me fui a Barcelona a estudiar un posgrado y luego inicié mi carrera profesional en el mundo del retail, ¿no? En el mundo del comercio. A mí no me gusta llamarle retail, yo siempre he dicho yo soy tendera, ¿no? Porque a mí me gustaba el contacto diario con la venta, con el margen, con el cliente, con la oferta de valor, con la oferta comercial. Yo siempre he sido una persona muy comercial, ¿no? Y quiso, pues la suerte o lo que fuera, que se pusiera en mi camino Ecoembes, que era una organización que yo conocía desde la distancia, porque cuando Ecoembes nació en el año 97, yo justo empezaba en mi carrera profesional y yo viví lo que fue el nacer de Ecoembes y oye, ahora los fabricantes vienen y te van a cobrar un poquito más por sus productos por una cosa que se llama ecotasa. Y yo decía, ¿y esto de la ecotasa qué será? No, no, porque es que hay una responsabilidad. Entonces, siempre, digamos que desde que inicié mi carrera profesional, he tenido al lado a Ecoembes, ahora desde un enfoque diferente. Y tú me presentabas como la directora de Relaciones Externas de Ecoembes, ¿no? Y yo siempre digo, yo soy la directora comercial de Ecoembes. Tenemos un producto que se llama Ecoembes y ese producto tenemos que convencer a nuestros clientes, que son las empresas que ponen productos envasados en el mercado, y tenemos que convencer al ciudadano, que son los que tienen que separar los envases en su casa y llevarlos a un contenedor amarillo o azul o verde en el caso de Ecovidrio, o trabajar junto con las administraciones públicas, en este caso sobre todo los ayuntamientos, para que presten el mejor servicio ciudadano posible. Y por eso yo tengo que vender mi producto, tengo que ser capaz de trasladarles que estando al lado de Ecoembes o trabajando con Ecoembes o siendo parte de Ecoembes, pues es bueno para lo que tú estás haciendo, ¿no? Como productor, como ciudadano o como administración pública, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi función y me gusta hacerlo, pues como te decía, con ganas, con pasión, creyéndomelo y tratando siempre de aprender mucho. Si tú eres un director comercial, como a mí me gusta llamarme, la escucha es fundamental. No puedes ir por el mundo solamente enviando tus mensajes, sino que tienes que escuchar para ser capaz de adaptar tu propuesta de valor a esos clientes, ¿no? O a ese ecosistema con el que trabajas. Claro, yo diría que, aunque lo contabas así, en el fondo es pasión, Begoña, en cómo lo cuentas. A mí me gusta también esa parte comercial, vender en el buen sentido, ¿verdad? Sí, Que es totalmente. vender, es intentar persuadir para que se recicle o para que tu producto, si fuera una empresa, pues es el adecuado. Y luego Exactamente. valores, una escala de valores. No siempre nos encontramos esto, o sea que eres afortunada. En el fondo tienes un lugar donde puedes poner pasión y también una escala de valores que creo que todos compartimos. Pero igual que sabemos
qué es Ecoembes, lo sabemos de distintas formas. Y últimamente que hablamos mucho más de economía circular, no solamente de reciclaje, el reciclaje es la parte final. Cuando he consumido algo, envases o papel, pues que pueda volver ese material, ya no basura, a convertirse en algo. Pero la economía circular es bastante más. Y si pienso en economía circular, una vez más, pienso en Ecoembes, tiene una posición ahí. A mí me gustaría también que nos contaras qué es Ecoembes, porque es una institución, es una empresa, un poco por encima. Quienes nos están viendo y escuchando, pues tienen también que saber, porque tienen distintas dudas, y en el fondo, ¿qué hace una institución o algo como Ecoembes en nuestra sociedad? Pues mira, Ecoembes es una empresa, pero es una empresa que nace con un propósito ambiental. Y nace en el año 97, 98, como consecuencia de una directiva europea del año 94 que establece una cosa que se llama el principio de la responsabilidad ampliada del productor, que significa que, aplicado al mundo de los envases, que aquel productor que pone un producto envasado en el mercado tiene que hacerse responsable del coste financiero de la gestión de ese envase cuando se convierte en un residuo. Es decir, yo compro un producto envasado, consumo el producto, genero un residuo de envase y ese envase pues tiene que reciclarse, ¿no? Tenemos que asegurar que minimizamos el impacto ambiental que genera ese residuo de envase, ¿no? Entonces ahí hay dos maneras de hacerlo. Yo soy el productor de ese producto envasado y voy detrás del envase para asegurarme que eso tiene una correcta gestión, o bien me agrupo con otros que también ponen productos envasados en el mercado y hacemos una cosa colectiva. Eso es Ecoembes. En Ecoembes tenemos más de 22.000 empresas, más de 22.000 clientes que decidieron hace pues ya 27 o 28 años agruparse para dar una solución colectiva a este reto. En lugar, perdona, de que cada uno coja su envase individualmente. Y lo pague o te Claro. Obviamente se han agrupado para hacerlo bien y mejor. Exacto. ¿No? La escala, en este caso, pues te da eficiencias, ¿no? Cuando nosotros nacemos no se hablaba de economía circular. La economía circular es un término que se empezó a acuñar también en Europa en el año, bueno, digamos formalmente, ¿no? Se empezó a regular la economía circular en el año 2014, 2015, ¿no? Pero realmente la economía circular a veces las cosas no existen si no tienen un nombre, ¿no? Y yo siempre digo que la economía circular es sentido común. Es considerar que no existen los residuos, que existen recursos que hay que ser capaces de aprovechar al máximo. Minimizar el uso de esos recursos. Una vez que los utilizas, tienes que utilizarlos bien, y una vez que los has acabado de utilizar, tienes que asegurar que tienen una segunda vida. Eso es la economía circular, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un propósito, y nuestro propósito es un futuro sin residuos. Y eso es conceptualizar... O sea, casi Begoña el futuro es que no se necesita Ecoembes. Ojalá. Claro, bueno, para que no haya residuos se necesita entidades que hagan esta... Exacto. Pero ¿qué significa que no haya... Hemos evolucionado mucho en estos 27 años. Como tú decías, en el origen, ¿no? Cuando yo empecé en el retail y me vino un señor a decirme hay que pagar la ecotasa, que entonces se llamaba ecotasa, pues esto era, oye, vamos a poner una serie de infraestructuras para que estos residuos de envase se puedan recuperar de manera separada y luego se recojan y se envíen a una planta de selección y se acaben reciclando, ¿no? Esto era hace 27 o 28 años. En este momento, yo siempre digo, estamos en un momento de profunda transformación del modelo de producción y consumo. Estamos en otro momento. Ya reciclar no es suficiente. Lleva mucho tiempo sin ser suficiente y las empresas, nuestros 22.000 clientes, llevan mucho tiempo trabajando en ecodiseño, en reducir el material que utilizan, en ecodiseñar sus envases. Pero el foco era el reciclaje. Ahora mismo tenemos que mirar a la parte de arriba del círculo. Entonces hay que generar menos. No podemos generar tantos residuos de envase ni tantos residuos en general. Hay que generar mejor. Los envases que pongamos en el mercado tienen que estar ecodiseñados, tienen que utilizar el mínimo material posible, tienen que ser reciclables. No puedes poner en el mercado envases que no puedan tener una segunda vida. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen las directivas europeas. Va a ser una condición de acceso al mercado que tu envase sea reciclable. Tienes que tratar de que tu envase, si puede ser y es ambientalmente mejor reutilizable, sea reutilizable. Si se puede rellenar, que se rellene. Envases reparables
En domésticos, pero en comerciales y en industriales sí que se pueden reparar los envases que están dañados. Tienes que asegurarte que ese envase incorpore material reciclado. Es decir, no estés siempre extrayendo material virgen, incorpora material reciclado. Eso en el papel está superado. Prácticamente todos los envases de papel tienen material reciclado. En los plásticos hay retos, los metales también, prácticamente todo es material reciclado. El gran reto está en los plásticos, ¿no? Entonces, ya no vale, como decíamos, con reciclar, hay que trabajar mucho más en el origen, ¿no? Y luego, efectivamente, ese envase tiene que ser reciclado. Y tiene que ser reciclado no porque lo separemos en nuestra casa. Eso es un paso fundamental y siempre lo digo. Separar en nuestra casa es fundamental y depositar los envases en los contenedores de la calle o si no estás en la calle y estás en un evento deportivo o en un cine, cuando te tomas tu botellita de agua, separarla y depositarla en la papelera amarilla. Pero luego eso tiene que reciclarse. Y he de decir que en España tenemos una industria de reciclado espectacular, súper innovadora, súper avanzada. El material plástico, por ejemplo, ¿no? Que está tan demonizado, y es verdad que es un material muy complejo, cuando hablamos del plástico como si fuera solo uno y realmente hay muchos tipos de plástico, pero tenemos una industria recicladora de plástico espectacular en España, se ha innovado mucho, se ha invertido mucho, ¿no? Y luego pues hay que asegurarse que luego eso vuelve al ciclo productivo, ¿no? Bueno, es muy importante, decías que con sensatez, con la cabeza, que eso era el hacer las cosas de forma correcta. Claro, no es lo mismo, yo tomo un refresco, da igual en una lata, en una botella, en un envase de plástico, pues porque voy al campo y me resulta en ese momento más cómodo. Y además que creo que como decía, bien decías, no hay que demonizar. La diferencia estará si yo eso, una vez que me lo he tomado, lo guardo y lo deposito, seguramente voy a tener cerca o cuando regrese un contenedor amarillo para que se inicie todo ese proceso, o si yo lo tiro al campo. Es absolutamente distinto. Estaba pensando mientras que te escuchaba que este es un podcast que hacemos desde la Universidad Europea y en el fondo una universidad pues tiene un montón de disciplinas, desde más técnicas, más científicas, más sociales. Y todos los pasos que das o que comentabas en la economía circular, pues tiene mucho que ver, porque dices, ¿cuál sería? Si yo tengo vocación por hacer esto, tú vienes del mundo del derecho, pero es que el mundo del derecho, obviamente, hay que crear normativas y leyes, pero estamos hablando de tecnología cada vez más avanzada, con grandes industrias y empresas que hacen que sea factible. Estamos hablando de ciencia, de aplicación de ciencia, de los materiales como tal. Por cierto, el plástico no está en la tabla periódica, no existe el material plástico, Exacto. como existe el cobre, cualquier otro. El plástico es una característica y hay muchos materiales que lo configuran, con lo cual esto es ciencia también. Y evidentemente el cómo hacer que yo, que puedo estar concienciado, además de concienciado, o que lo diga, pues coja ese envase y lo deposite o lo repare, etcétera. O sea que en el fondo tiene todo un recorrido de disciplinas, como la vida. Absolutamente. ¿Cómo funciona? Claro, la pregunta normal es yo deposito esa botella en un contenedor, pero es que hay mucho antes. Has hablado del ecodiseño, que esto también es otro tema muy interesante. Hagamos lo mejor posible. ¿Qué es el ecodiseño, Begoña? Pues mira, el ecodiseño es pensar que cuando tú vas a poner en el mercado un producto envasado, ese envase se va a convertir en un residuo y ese residuo tiene que tener una segunda vida, tiene que ser reciclable. El ecodiseño es pensar, cada vez que piensas en cómo tiene que ser ese envase, qué material vas a utilizar o qué materiales vas a utilizar, porque es muy difícil encontrar envases que sean monomateriales. Hay envases que tienen un material prioritario, pero que luego tienen una etiqueta que puede ser de un material diferente. O tienen un tapón que, siendo un plástico, como tú dices, es un plástico diferente. Ecodiseñar es pensar si el gramaje de ese envase es el adecuado para asegurar la vida útil y alargar la vida útil de un producto. Es muy importante también esto, ¿eh? El envase cumple una función, que es proteger un producto. Claro, hacer que me llegue sin ningún problema. Yo bebo agua con la garantía sanitaria de que ese agua, por ejemplo, pues me llega bien, sin ningún tipo de contaminación. Tiene un envase que lo protege, tiene un envase que alarga su vida útil, que asegura sus condiciones organolépticas, ¿no? O sea, que decir, el envase cumple una función. Si tú decides comprar un producto envasado, ese envase cumple una función. Luego puedes beber agua del grifo o puedes comprarte unos garbanzos a granel, que también irán en un envase, porque o te lo dan o te lo llevas, pero puede ser un envase reutilizable, un envase reciclable. O sea, quiero decir que el envase va a ser necesario
prácticamente siempre, ¿no? No digo que hoy todos los envases que hay en el mercado sean necesarios, pero que el envase va a ser siempre necesario. Entonces, es muy importante ecodiseñar ese envase pensando en cómo quieres que sea esa segunda vida. ¿Quieres que sea un envase reutilizable? Pues entonces, claro, no puedes aligerar tanto el peso, porque si tiene que tener múltiples usos, tiene que sufrir procesos de lavado, de higienización, pues tiene que tener un gramaje mayor. Pero si va a ser para reciclar, pues entonces puedes permitirte el lujo de que sea más ligero. Pero entonces tienes que pensar en esa compatibilidad entre materiales. Y como dices, la verdad es que hoy la tecnología puede hacer muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Cuando tú decías, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Yo estoy en mi casa, consumo un producto envasado, lo acabo, lo meto en mi papelera amarilla, cuando salgo de casa lo llevo al contenedor amarillo. El contenedor amarillo tiene una particularidad y es que es un contenedor multimaterial. O sea, ahí te encuentras plásticos Metales. de muchos tipos, metales, acero y aluminio, y te encuentras cartón para bebidas, que es un envase complejo porque tiene papel, la mayoría aluminio y plástico también. Eso no sucede en el azul, que es solo papel, cartón o papel gráfico, ni en el verde, que es vidrio. O sea, el amarillo, digamos, es el que tiene más complejidad, ¿no? Entonces, el amarillo, no así el verde o el azul, que van directamente a un recuperador, el amarillo pasa por un proceso de selección. Es decir, yo no puedo reciclar el amarillo tal cual me viene. Tiene que ir a una planta de selección, que en España tenemos 97, ahí se abren las bolsas y empieza un proceso. 97 plantas de selección. Claro, o sea que tenemos una cerca, más o menos. Tenemos, claro, si tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas y no en todos los sitios hay plantas de selección, tenemos un sistema de infraestructuras que debemos repensar. O sea, tenemos muchas infraestructuras, pero tenemos que pensar si son las adecuadas para el reto que tenemos por delante. Pero bueno, eso hablamos quizá más tarde. Entonces llega una planta de selección y esa planta de selección realmente es como una fábrica llena de tecnología, porque lo primero que tienes es, oye, un aparatito que te abre una bolsa y luego empieza todo un proceso de selección, como la selección natural de las especies, ¿no? Oye, pues por un sitio suben cosas, ¿no? Hay como una rampita, suben cosas que no ruedan, como una bolsa, y por otras vienen los rodantes. Y ya empiezan a separarse los flujos, ¿no? Y luego las cosas, como una bandeja de plástico que no rueda o como una bolsa, pues siguen por otro proceso. Y hay una máquina que aspira. ¿Y eso qué aspira? Pues el plástico flexible. Entonces ya empiezas a separar fracciones. Te vienen ¿no? los plásticos rígidos, que empiezan a pasar pues, por una serie de ópticos que identifican a través de tecnología si esto es un plástico PET, si esto es un plástico PEAT, si esto es un PP, no, empiezan los distintos flujos. Luego tienes otro sitio donde tienes imanes. Es la manera más fácil de coger el acero. Un imán, y te lo vas sacando. Y ya tienes tu bala de acero. Luego tienes unos Foucaults, que son otros aparatos que separan el aluminio. Entonces, al final, es un proceso que tiene muchísima tecnología, muchísima innovación, donde hasta el layout, o sea, hasta qué pones antes y qué pones después, eficienta el proceso y mejora el proceso, porque aquí lo importante es que lo que te salga al final, que son unas balas así cuadraditas o rectangulares, pues de acero, de aluminio, de PET, de lo que sea, pues tenga una calidad buena para que cuando llegue a esa industria de reciclado pueda aprovecharse al máximo, ¿no? Entonces, hay mucha tecnología también en los procesos, ¿no? Y decías, tenemos muchas plantas de selección, pues quizá demasiadas, porque quizá tenemos que mirar al futuro, ¿no? Y tenemos que conducir con luces largas. Y los retos que tenemos en materia de circularidad de envases son enormes. Y como te decía, ¿no? Hay unas condiciones de acceso al mercado que es, oye, tú tienes que ser reciclable. Y hay una primera etapa donde tú tienes que ser teóricamente reciclable. Es decir, yo te paso por una maquinita y me dices, este envase es reciclable, venga, fenomenal, puedes comercializar tu producto en este envase. Pero va a llegar un momento en que en el año 2035 tienes que ser realmente y efectivamente reciclado. Y eso tiene mucho que ver con la escala y tiene mucho que ver con el volumen. Entonces, por ponerte un ejemplo, siempre pongo el mismo y a lo mejor alguien me lo ha escuchado, ¿no? Que es, en España, la planta de selección de envases más grande que tenemos procesa 30.000 toneladas año. Y somos 48 millones de ciudadanos. Sí. En Alemania son 85, 87 millones de ciudadanos. Tienen 15 plantas de selección y la más pequeña procesa 120.000 toneladas.
claro, pensar que puedes hacer balas de muchas más cosas que en Alemania que aquí ¿no? es razonable, ¿no? Y esa es la reciclabilidad real, la reciclabilidad a escala que nos están pidiendo. Entonces, tenemos un reto como país, porque estos son objetivos país. Nosotros lo tomamos como nuestro porque los productores que nos han elegido dicen, oye, quiero que cumplas estos objetivos, pero son objetivos país, ¿no? Entonces, el reto de las infraestructuras es un reto de país. No hemos comentado que esto es una colaboración público-privada, o sea, nosotros somos una empresa privada, nuestros dueños y nuestros accionistas son los envasadores, pero esto es un sistema de colaboración donde el ciudadano tiene un rol fundamental de separar en su casa y donde las administraciones prestan un servicio público y nosotros financiamos ese servicio público, además de trabajar con los productores en ecodiseño, en reducción, ¿no? Entonces, aquí cada parte tiene que asumir su rol, ¿no? Y nosotros no somos los dueños de las infraestructuras, ni de los contenedores de la calle, ni de las plantas de selección. Entonces, esto es lo bonito también de nuestro trabajo, el reto también de nuestro trabajo, que es cómo conseguimos que cosas que se escapan de nuestra capacidad de influencia pasen para que nuestros productores puedan cumplir sus objetivos. Está también viendo que en el fondo sí que tiene mucho que ver con tus orígenes en el Absolutamente. retail, que es coordinación. Si no hay coordinación, si no hay prioridades, organización, incluso algo que también es bueno, y es que tiene que ser rentable. La economía tiene que ver, al final tiene que haber unos materiales que no los acumulemos, sino que en el mercado tengan salida y por eso tienen que tener calidad, para que yo decida, si tengo una industria que utiliza el metal, pues el metal quizás es más sencillo, o el PET, pues que lo utilizo mejor reciclado, porque va a tener más salida. Me gustaría también, fíjate, casi relacionándolo, ahí en estos podcasts hacemos unas preguntas que dejamos en el aire para la siguiente persona, sin saber como tal. En este caso hubo la pregunta que lanzó, si sabía la persona, en este caso Julia Ayuso, que es la directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea, y que te quiero trasladar, y tiene mucho que ver, ¿no? Y al final, desde una universidad que se toca, como decía, todas estas áreas, es que todas, o sea, hay economía, ingeniería, yo creo que es absolutamente transversal, que es la visión que tenemos también en la Universidad Europea, pero aún así, ¿qué le pedirías desde una entidad como Ecoembes a la universidad? Esa colaboración, aunque a veces hablamos de público-privado, yo diría universidad, sostenibilidad y una entidad como Ecoembes. Esa es la pregunta que te trasladaba Julia, ¿qué le pedirías a una universidad? Pues mira, nosotros como Ecoembes llevamos mucho tiempo trabajando en concienciación ciudadana, ¿no? Y ese concepto ha ido evolucionando, ¿no? Desde la concienciación a la sensibilización a la educación. Y también en ese concepto de educación hemos evolucionado, ¿no? Porque de decir, oye, voy a educarte en reciclaje y en separar, es que esto es mucho más grande, ¿no? No podemos tener unas miras tan pequeñitas. Entonces, yo creo que la sostenibilidad y lo vemos en los grandes, antes hablábamos, ¿no?, de alguna gran compañía que está en los primeros ejecutivos de las compañías, está ya la sostenibilidad, ¿no? Entonces la sostenibilidad es que tiene que permear en todas las áreas de la compañía, desde el área de la comunicación, del marketing, del diseño de producto, de la logística, de las compras, de la venta, o sea, la sostenibilidad. Entonces, claro, con la cantidad de disciplinas que hay en cualquier universidad ahora mismo, pues que la sostenibilidad sea algo absolutamente transversal. Yo creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no? Nosotros lo estamos trabajando en un proyecto muy chiquitito, pero en los colegios, ¿no? O sea, que cuando... Es imprescindible. Claro, pero que cuando me hables del Ebro y me digas dónde nace y dónde desemboca, pues que me digas también que si voy al Ebro a hacer un picnic, luego no deje mis residuos, o que piense que hay aguas que pueden llegar al Ebro que no son las adecuadas, ¿no? Y esos procesos de control de contaminación de las aguas, ¿no? Entonces, que tengamos, o cuando hablamos de, yo qué sé, pues del aparato respiratorio, que hablemos de calidad del aire, ¿no? Entonces, yo creo que son conceptos que de esta manera, lluvia fina, pero no solo, o sea, no solo en los coles, también en las universidades, que en todas las disciplinas haya esta lluvia fina, porque es que el planeta es de todos, es que se nos va a acabar, ¿no? Bueno, nos vamos a acabar nosotros antes que el planeta. El planeta continuará, pero tenemos más conocimiento, convicción,
Sí. pasión también por las cosas, que yo creo que es importante. Y quizás, Begoña, esto es lo que pretendíamos con este podcast, ¿no? Que decir, que cuando decimos, hablamos de personas con eco, como tal, yo creo que con el doble juego, eco de ecología, pero también de multiplicar los mensajes. Sí. Y es lo que pretendíamos. Hay que actuar. Totalmente, cada uno desde donde estemos. Y es lo que se le puede pedir también a una universidad, que forme, capacite no solamente a futuros profesionales, sino a ciudadanos, que ya lo somos, para que tengamos esa visión como tal. Pues te voy a pedir que dejes una pregunta también, en este caso no sabes a quién, pero a la siguiente persona con la que estaremos, ¿qué pregunta le lanzarías directamente? Pues a ver si es capaz de respondérmela. Seguro. A ver, yo admiro mucho y conozco algunos, ¿no? A esos científicos que batallan cada día con el negacionismo, ¿no? Pero no con el negacionismo más cerril ciudadano, ¿no? Sino incluso con el negacionismo a veces del regulador, del decisor público, que de verdad no da pasos valientes, ¿no? No sabe cómo dar esos pasos valientes para hacer caso a lo que nos dice la ciencia, ¿no? Entonces, sí me interesa saber cómo se vive desde el ámbito de la ciencia, ese choque a veces, ¿no? Cultural, ¿no? Entre el rigor y la seriedad que nos da la ciencia y a veces las opiniones o las... Y el caso o no caso que se Claro, hace, ¿no? ¿cómo hacerlo? Trasladar la ciencia a ese Exacto. cambio de ¿Qué actitudes. retos tiene la ciencia para que de verdad se le escuche? Pues decías que no sabes si... que es una pregunta compleja, pero yo creo que interesantísima, porque en Bueno, eso pues ahí estamos la también dejo. en la salud y en muchos ámbitos. Begoña, parece que no, pero Se han pasado. se han pasado Vaya. el tiempo, seguiríamos hablando, pero muchísimas gracias. Gracias por ser una voz con eco y que por lo que haces y por lo bien que lo cuentas, con pasión, como tiene que ser todo. Pues Muchas gracias a gracias. vosotros.